¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva capital minera, por supuesto a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Contentísimos de estar una vez más junto a ustedes y comenzando el mes de la patria, mes de septiembre, ¿cierto? Que va a ser, o lo vamos a vivir de manera distinta, pero quizás añorando lo que desarrollábamos los tiempos anteriores, cuando no estábamos en esta crisis sanitaria, pero me imagino que también con una videollamada la vamos a ingeniar para poder estar con nuestros seres queridos. Lo cierto es que hay que hacerlo con responsabilidad, así es que a compartir, a unirse en familia, el núcleo familiar es lo más importante en estos tiempos. Saludar a la gente de Taltal, de Mejillones y también de María Elena, que están junto a R2 Televisión, donde llega, cierto, nuestro programa a través de esa señal. Abrazo para todos ustedes. La recomendación, como siempre, a seguirse cuidando, a mantener quizás esta distancia social que no la hemos visto mucho en la región de Antofagasta. Bueno, vamos a revisar, hay distintos puntos y aristas en materia económica y los vamos a revisar con Wilfredo Araya, quien es el vocero de Golden Investment, como cada día de nuestro programa. ¿Cómo estás, Wilfredo? Bienvenido, buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, buenas noches. Con harto dato durante esta semana, ¿cierto? El informe de política monetaria, el dato de IMASEC, la encuesta de operadores financieros y los resultados, ¿cierto?, de nuestros fondos del mes de agosto vamos a estar desglosando para toda la audiencia y también nuestros clientes que nos siguen a través de Capital Minera. Oye, hay temas interesantes, pero me gustaría partir quizás, Wilfredo, con un anuncio que se hizo, o con esta disyuntiva que hay con el reajuste salarial, que va directamente en el bolsillo de los chilenos, pero sabemos que hoy día la realidad es muy distinta a lo que estábamos acostumbrados. De hecho, el ministro Briones decía, no podemos seguir en la misma tendencia, que es que hoy día el momento es más complejo, hay muchas empresas que se están viendo complicadas también para incluso seguir su desarrollo y más para subir un sueldo mínimo que está en los 320 y algo mil pesos. Entonces, hoy día se habla de un reajuste de 0%, se habla también de 1.500, que es lo que se acumula en inflación. ¿Cómo lo visualizan ustedes de lo que se puede venir de aquí en adelante? Sí, a ver, este reajuste, para que se entienda cuáles son los criterios que se establecen para poder definir un reajuste salarial. La columna vertebral, ¿cierto?, viene siendo la inflación, el reajuste, ¿cierto?, a través del IPC. Y es lo que hemos visto durante los últimos meses, donde un IPC prácticamente se ha movido más en tendencia a la baja que al alza. Recordemos que la meta, ¿cierto?, del Banco Central es mantener, ¿cierto?, una inflación en torno al 3%, y hoy día lo tenemos en un 2,5%. Entonces, aumento en el costo de la vida propiamente tal ha sido prácticamente neutro, no ha habido aumento, ¿cierto?, respecto al costo de la vida propiamente tal. En el conjunto podrían haber o podrían destacar ciertos ítems menos relevantes, pero ciertos ítems que a lo mejor efectivamente subieron, pero que en el conjunto de la canasta básica no hay un aumento representativo en el valor de los bienes. Ese principal motivo ha sido el motor del gobierno para sustentar un reajuste solamente de 1.500 pesos. Acá obviamente se generan estas controversias, ¿cierto?, producto de que, bueno, por un lado están el aspecto inflacionario, que no justifica un alza en el reajuste de sueldo, pero también, por otro lado, se presenta, ¿cierto?, la necesidad de inyectar liquidez a las personas, ¿cierto?, a través de la protección y la creación del empleo. Es una discusión que se ha presentado, que nosotros, ¿cierto?, desde el punto de vista técnico compartimos, pero también desde el punto de vista social genera un segundo análisis para validar si efectivamente este reajuste de tan solo 1.500 pesos se justifica en relación a la contingencia o no. Claro, es una segunda mirada, ya obviamente ha entregado su postura a la CUT y dentro de ese proceso también creemos que se puede llegar a un estándar medio, ¿cierto?, dentro de ambas posiciones. Pero hay otro tema que ha sido relevante, tiene que ver con esta recuperación económica entre comillas, porque la caída fue sobre el 10%, pero quizás no tan alta como se proyectaba, como la veníamos viendo, visualizando los meses anteriores, Wilfredo, y así todo todavía no está en evaluación, ¿cierto?, este movimiento de liquidez por el retiro del 10%. ¿Qué pasa con el IMASEC? Efectivamente, vimos un IMASEC, ¿cierto?, del menos 10,7%, si bien sigue siendo un dato bastante malo para la economía,
fue relativamente mejor a lo esperado. Se esperaba un menos 12% del IMASEC, ¿cierto?, el mes de julio. Recordemos que el IMASEC, ¿cierto?, es la ponderación del crecimiento de distintos sectores productivos respecto al Producto Interno Bruto. Y en ese sentido, ¿cierto?, esa ponderación de los distintos sectores ha establecido justamente este 10,7%, menos 10,7%, ¿cierto?, de crecimiento en la actividad económica. Si bien, como bien decías, Carlos, ha sido el dato menos malo, por lo menos durante los últimos 4 meses, ¿cierto?, último cuatrimestre, sigue siendo aún muy, muy bajo. No vemos, este IMASEC no contempla aún el consumo realizado por el retiro del 10%, o los factores de demanda que se presentaron ciertos productos del retiro. Pero no obstante, yo aún descartaría mencionar probablemente tal los brotes verdes, hasta por lo menos tener los datos del retiro del 10% sobre la mesa. Recordemos, ¿cierto?, que en el mes de abril el crecimiento fue del menos 14%. Ya en ese momento, el menos 14% era un dato inédito, nunca se había registrado un menos 14% de crecimiento en la actividad económica. En mayo de un menos 15%, en junio, ¿cierto?, de un menos 12,4%, y finalmente ahora en julio este menos 10,7% de crecimiento en la actividad económica marca la pauta de lo que podría ser, no sé si el punto de inflexión, te insisto, quiero reservarme el derecho del brote verde a la economía, pero sí podríamos, ¿cierto?, estar en presencia de un posible punto de inflexión para ya el 2021, como lo hemos citado, tener un crecimiento robusto en la economía local. Claro, hay que ser cautelosos porque seguimos en las dos cifras, ¿cierto? De caída, independiente que debiésemos bajar dentro de los próximos meses cuando señalamos este retiro del 10%, esta liquidez que circuló, que se visualizó, se palpó en el movimiento de la gente en las calles, y además con este Cyber Day que terminó, ¿cierto? Y donde las cifras se duplicaron y hasta triplicaron en las ventas online, que da cuenta también de este movimiento que ha tenido la gente o la capacidad de compra que ha tenido las personas. Vamos a ver qué va a ocurrir de aquí en adelante. Está esta nubosidad, ¿cierto?, por la cantidad de dinero, por los miles de millones de dólares que se inyectaron a la economía nacional. Entonces, vamos a ver cómo se puede dar, y lo cierto es que hay varias comunas a nivel país que están ya avanzando en este paso a paso y obviamente abriendo cierto comercio y comienza a darse, ¿cierto?, este espacio de circulación económica. Bueno, está la encuesta. Sí, está la encuesta de operadores financieros que también se va a conocer, qué va a ocurrir con el dólar, también dentro de eso el mismo crecimiento del país. Wilfredo, ¿cómo le evalúan ustedes los datos que se entregaron por parte de los operadores? Bien, antes de que hacemos la encuesta de operadores, cerrar, ¿cierto?, el IMASEC minero crece un 1,4%, el no minero, ¿cierto?, cae un 12%, la minería sigue impulsando el crecimiento de la actividad económica, por lo menos durante los últimos 7 meses, con IMASEC positivo, muy lejos de las expectativas que se estimaban, ¿cierto?, en marzo, donde podríamos haber estado en esta presencia o haber llegado a esta fecha con IMASEC mineros negativos. No fue el escenario y estamos muy contentos, ¿cierto?, por el trabajo y por el desempeño productivo que ha tenido el sector minero. Oye. La encuesta de operadores financieros, ¿cierto?, la conocimos, ¿cierto?, el día de ayer, básicamente en 3 ítems: IPC, tasa política monetaria, dólar. El dólar se proyecta por lo menos de aquí a un mes en torno a los 790 pesos. Recordemos que la encuesta de operadores financieros, ¿cierto?, es la encuesta que se realiza el Banco Central a los distintos operadores de mesa de dinero, de administradoras, de corredoras de bolsa, de banco, y dan su perspectiva, ¿cierto?, en relación al escenario macro. 790 pesos, un alza que podría representar entre 15 a 20 pesos el tipo de cambio del día de hoy en un mes más. El IPC podría mantenerse, ¿cierto?, en los mismos niveles actuales, variaciones aproximadamente entre 0,1 y 0,2% de aquí a 3 meses, lo que podría cerrar por lo menos una inflación de aquí a 12 meses en torno al 2,7%. Sigue estando bajo el rango meta, ¿cierto?, del Banco Central, recordemos lo que es el 3%, por lo tanto es una muy buena medida, y en relación a lo que hablábamos recién, un 2,7%, ¿cierto?, no justifica un mayor reajuste salarial desde el punto de vista técnico. Y finalmente, lo que nos pega a todos los chilenos, ¿cierto?, la tasa de interés, la famosa tasa política monetaria,
que hoy día está en un 0,5%, la más baja, ¿cierto?, que hemos tenido en Chile, ¿cierto?, en la historia, por lo menos, de la administración del Banco Central, que podría mantenerse por lo menos de aquí a un año más. Tasa baja, recordemos que la tasa de créditos de consumo sigue estando baja, recordemos también que hoy día, a pesar de lo que hablábamos en el capítulo anterior, de esta reajuste que se realizó, ¿cierto?, en la clasificación de riesgo de estable a negativa, bueno, el riesgo país aún sigue, ¿cierto?, en los mismos niveles y por defecto la tasa de interés no han aumentado propiamente tal. Entonces, son buenas noticias, por lo menos lo que nos trae la encuesta de operadores financieros que conocimos el día de ayer y que se proyectan de aquí por lo menos durante un año más. Oye, un tema importante ahí con la tasa, que yo creo que nos va a dar para el próximo programa analizarlo, detallarlo, ver las oportunidades que pueden tener las personas, que siempre está enmarcado en el ámbito de la cotización. De hecho, más adelante vamos a estar conversando con el CERNAC todo lo que fue este Cyber Day, las alternativas que pueden tener las personas que no, ¿cierto?, se les entreguen los productos, que no quedaron satisfechos con ellos, y dentro de eso siempre la recomendación es a cotizar. Así que te lo dejo planteado, Wilfredo, para el próximo programa. La rentabilidad del mes de agosto, ¿cómo se vivió? Que es otro de los temas también importantes para los chicos. Así es. Bueno, estamos muy contentos con el resultado que hemos tenido, ¿cierto?, a través de nuestros manager principal y la principal, a través del portafolio de inversiones para nuestros clientes. Recordemos que dentro de toda la gama de productos que nosotros tenemos, trabajamos fundamentalmente con 4 portafolios de inversión que son administrados a través de fondos mutuos, ¿cierto?, a través de 4 segmentos, desde el más defensivo hasta el más arriesgado. Como podemos ver en pantalla en este momento, las rentabilidades, ¿cierto?, durante el mes de agosto para el portafolio más conservador, que es la cartera defensiva, rentó un 1,9%. Esta cartera es un portafolio 100% en instrumentos de renta fija, lo que nos tiene muy contento el rendimiento de este portafolio durante el mes de agosto, y que es más, lo que va bastante atractivo, ¿cierto? Y lo que va del año, ¿cierto?, ya supera la caída producto de la pandemia y se posiciona al día de hoy con un 1,7% acumulado por lo menos durante los últimos 12 meses. La cartera prudente, que vendría siendo una especie similar al fondo C, entre comillas, ¿cierto?, de la AFP, acumuló un alza durante el mes de agosto del 2,98%, un resultado bastante bueno para nuestros clientes y que fíjate que en lo que va de los últimos 12 meses logra recuperar todo lo caído producto de la pandemia y se posiciona, ¿cierto?, en un 2,66%. La cartera equilibrada, algo así como el fondo E, acumuló durante el mes de agosto un 4,05%, posicionando, ¿cierto?, los últimos 12 meses ya sobre el 5%. Y finalmente la cartera más agresiva, que vendría siendo la cartera audaz, comparable con el fondo A de las AFP, acumuló un 4,87%, un resultado extraordinario impulsado por las bolsas norteamericanas, Europa y asiáticas, ¿cierto?, que durante el mes de agosto nos ayudaron bastante en el rendimiento de nuestros portafolios, acumulando esta cartera en lo que va del año un 8,39%, 12 meses, perdón, 8,39%. Estamos muy contentos con el resultado que han presentado los portafolios de inversión para nuestros clientes y lo dejamos invitados, ¿cierto?, a toda la audiencia a conocer más de nuestros productos y asesorarse por nuestros especialistas. Oye, Wilfredo, por ejemplo, bueno, 4,8, 4,5, demasiado atractivo. ¿Cómo lo podemos capitalizar? ¿Qué recomendaciones así le podemos entregar a nuestros televidentes, por ejemplo, a la hora de invertir? Siempre es importante, antes de realizar o tomar inversiones en relación a 2 criterios. Uno, el perfil del inversionista. Suena bastante atractivo, 4,87% durante un mes, pero eso implica que a lo mejor ese 4,87% podría haber estado afecto a un riesgo equivalente del 3% mensual. Es decir, ¿soy capaz de arriesgar un 3% para ir a buscar un 4,87%? Ahí obviamente son las preguntas en que cada persona tendría que asumir su nivel de riesgo. Obviamente nosotros analizamos el riesgo de los clientes, hacemos encuesta de perfil de riesgo para poder orientar y sugerir un fondo ajustado, ¿cierto?, a su tolerancia al riesgo. Y por otro lado también el horizonte de inversión. Es muy distinto tomar portafolios de inversión arriesgados a largo plazo, ¿cierto?, que donde sabemos que podría haber una tendencia de recuperación mucho más probable, a tomar fondos de alto riesgo en el corto plazo. Entonces, también es el criterio, el horizonte de inversión
de nuestros clientes para poder asesorar en qué fondo mutuo o qué portafolio de inversión podemos tomar la inversión y asesorarlo directamente a ellos. Perfecto, www.coldemia.cl para que ustedes puedan hacer las consultas, acercarse, ver, visualizar, también si es que a corto, mediano, largo plazo, muy bien como lo decía Wilfredo, para las inversiones que quieran desarrollar, que todo depende también del proyecto que tengan de por medio, o sea, es que es resguardar dinero para la educación de los niños, es que hay un proyecto mucho mayor como es una vivienda, o también quizás darse un gustito, ¿por qué no? Wilfredo, como siempre, queremos agradecer este contacto, que hayas recibido también el llamado de Capital Minera. Un abrazo para ti, a seguirse cuidando, nos reencontramos en 7 días más, ¿te parece? Así es, pues voy a ir al supermercado ahora antes que se acaben las carnes, así que nos vemos, ¿cierto? Y muy felices fiestas patrias para todos. Oiga, sí. Le dejo entonces la tarea. Conversamos la próxima semana, ¿le parece? De lo que son las tasas de interés para que nuestros televidentes estén preparados. Que le vaya muy bien. Entonces, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Bien, pues estamos en el mes de septiembre, Wilfredo, ya se quiere ir a comprar carne para celebrar, bien digo, las fiestas patrias. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, al regreso vamos a conversar con el CERNAC para ver lo que fue este famoso Cyber Day respecto a lo que es la compra, se duplicó, se triplicó, pero qué pasa con los consumidores que no quedan conformes, cómo puede actuar, cuáles son las alternativas que debe tomar. Conversamos a la vuelta.